Buenos días, vamos a estar viendo las etapas de la madurez en este tiempo de la clase, que es la clase número 24, y vamos a estar viendo las bendiciones de una vida piadosa, en las cuales Dios nos ha pedido que a través de su palabra podamos estar estudiando. Y vamos a dar gracias a Dios por este día. Acá tengo la Biblia, la cual voy a estar leyendo y vamos a dar gracias a Dios y vamos a encomendar esta mañana en sus manos. Amado Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, queremos darte muchas gracias por tener la libertad de poder abrir tu palabra, de poder leerla, de poder hablar de ella, de saber que vos estás en medio nuestro. Y te queremos rogar, oh Dios, que mientras la leemos, mientras meditamos en ella, tú te estés llegando a cada persona, con cada dificultad, con cada necesidad, que ayudes, que acompañes, que sostengas, que alimentes, que libertes, que restaures, porque todo lo puedes hacer tú y solo tú tienes el poder para hacer cosas tan bellas y maravillosas. Te amamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar viendo el Salmo número 1, los versículos 1 y 2, y dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Acá está lo que estamos viendo. La palabra de Dios nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo. Cuando nos dice bienaventurados, nos dice felices, dichosos, aquellos que no andan en los caminos de los malos. Pero también está diciendo la palabra de Dios que, aparte de no andar en los caminos de los malos, nos está diciendo que en las sillas de los escarnecedores no se ha sentado. Y cuando dice escarnecedores, se está refiriendo a burladores, o sea, personas que se burlan de los demás, a que agravian a las demás personas. A eso se está refiriendo la palabra de Dios, que sus hijos, aquellos que le han aceptado como Señor y Salvador de sus vidas, no se están sentando ni juntando con los malos, ni haciendo cosas malas, o sea, agraviando, burlándose de las demás personas. Y vamos a ver el Salmo 84, versículo 12, y dice: Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. O sea, está diciendo que es feliz el hombre que confía en Dios. ¿Y qué debe de evitar el justo? ¿Qué debe evitar el justo? Andar en los caminos de los malos. Dice: ¿cuáles son las diferencias entre el justo y el que no es justo? La persona que es justa y buena no va a estar devolviendo mal por mal. Si le hacen mal, no va a devolver mal. Si mienten algo acerca de él, él no va a mentir. Si le roban, él no va a robar porque le robaron. Si le hicieron algún daño, él no va a hacer daño. O sea, ahí está la diferencia entre un hijo de Dios que va a hacer las cosas bien y alguien que no le va a interesar hacer mal. Y bueno, y seguimos adelante. Dice: ¿cuáles son los bienaventurados que disfrutan de una vida marcada de valores e intereses distintos a los del resto del mundo? Los hijos de Dios, aquellos que son justos, aquellos que viven de una manera diferente. Ahora bien, ¿qué debe buscar el justo? Sabemos que el justo debe evitar hacer las cosas mal, debe evitar burlarse de los demás, debe evitar hacer daño, porque esas cosas a Dios no le agradan. ¿Qué debe buscar el justo? Y la palabra de Dios nos dice que la persona justa debe buscar deleitarse en la palabra de Dios. Debe encontrar su felicidad, su deleite, su amor en la palabra de Dios. Buscar en ella. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo lleva a vivir a una persona con valores éticos,
morales y espirituales, diferentes a los del resto del mundo. ¿Por qué diferentes? Porque teniendo valores éticos, morales y espirituales diferentes, vas a vivir una vida diferente. Si vivís siempre tratando de hacer el bien, aunque te hagan el mal, vas a vivir una vida diferente. Y eso es lo que Dios está pidiendo acá en su palabra. Pero mire qué dice la palabra de Dios con respecto a cómo nos ve Dios a aquellas personas que hacen lo bueno, que se comportan correctamente y que viven la etapa de su vida de acuerdo a la palabra de Dios. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. O sea, está diciendo que es una persona que va a prosperar, es una persona que le va a ir bien, es un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto, que su hoja no cae. Y yo me acordaba de los limoneros. Hay limoneros que dan fruto en primavera, en verano, en otoño, en invierno, siempre. Y eso es lo que va a pasar con el justo. Va a ser una persona que siempre va a dar fruto, que siempre va a estar bien, que siempre se va a sentir bien y que va a hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Pero mire qué dice acerca de los malos. Dice, la desgracia de los malos, no así los malos, dice. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? Es la hojarasca. Y es arrebatada, es llevada por cualquier parte. Por tanto, tampoco se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y lo que la palabra de Dios nos está diciendo, los malos perecerán. No hay senda para ellos, no hay camino para ellos. Está diciendo el Señor, lo dice Dios en su palabra. Por eso que Dios cuando nos dice en su palabra que vivamos de acuerdo a su voluntad, que hagamos las cosas de acuerdo a su voluntad, el bien es para nosotros y nos beneficiamos nosotros. Como estábamos viendo, vamos a ir ahora a ver a Filipenses 4, del 10 al 13, y está hablando de vivir en la fortaleza en Cristo Jesús. Filipenses 4, del 10 al 13, y dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y acá Pablo está hablando a la iglesia de Filipenses y le dice que él se gozó en el Señor porque estaban solícitos en ayudarlo, solícitos en acompañarlo, en estar atentos a sus necesidades. Y Pablo está muy contento, dice, me gocé en el Señor, dice, de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y entonces acá lo que vemos, un Pablo que está agradecido a la iglesia porque lo ayuda en aquellas dificultades que tiene. Y después Pablo dice que él está contento cualquiera sea su necesidad. Sabe estar contento si tienen abundancia como si tiene escasez, ya sea en alimentos o en lo que fuera que tenga necesidad. Dice, sé estar contento por todo y por todo también estoy enseñado. Dice, y sé así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener escasez, como para tener necesidad. Dice, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acá Pablo está diciendo que él sabe vivir en cualquiera de sus situaciones.
en cualquier momento que esté. ¿Y por qué Pablo dice que él sabe y que confía y que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Por qué dice eso? Pablo dice eso porque estaba tomado de la mano de Dios y porque sabía que si él obedecía a lo que Dios le estaba pidiendo, ¿y qué era lo que Dios le pedía en ese entonces a Pablo? Que fuera y predicara el Evangelio a toda criatura por los lugares a donde él le iba a pedir que fuera. Y Pablo estaba siendo obediente a la palabra de Dios. Y entonces dice, si yo soy obediente a la palabra de Dios, estaba diciendo Pablo, Dios va a proveer los medios para satisfacer mis necesidades. Pero Pablo trabajaba. Pablo hacía tiendas, que se cree que son como las carpas, algo parecido a las carpas que se hacen hoy. O sea, Pablo trabajaba también, pero claro, no podía trabajar cuando se dedicaba al mensaje de la palabra de Dios, a estar viajando de un lado a otro, entonces había tiempos en los cuales no podía trabajar. Y en esos tiempos él tenía necesidad. Y dice que en esos tiempos, dice la iglesia de Filipo, estuvo solícita en ayudarme y solícita en acompañarme en mi necesidad, en la necesidad que tenía. Ellos me ayudaron a cubrirla. Y Pablo acá está hablando de contentamiento. ¿Qué quiere decir con estar contento? Significa con que estar alegre, estar contento, significa el contentamiento, pero también estar agradecido. Miren qué nos dice Efesios 5:20. Ahí sí, damos vuelta la hojita y estamos en Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aprender a ser personas agradecidas a Dios. Vivir agradecidos. Y ustedes me dirán, pero tenemos que ser agradecidos cuando nos va bien y también cuando nos va mal. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no ser siempre constantemente agradecidos a Dios? Nos va mal, pero estamos vivos. Tenemos dificultades, pero estamos aquí todavía. Y mientras la palabra de Dios nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, es que tomados en su mano lo vamos a poder, confiando en Él, esperando en Él y hablando con Él y diciéndole lo que necesitamos. Dice, ¿por qué es importante que los cristianos desarrollemos el vivir contentos en los mejores tiempos de la vida? Porque todo hábito hay que desarrollarlo. Y para desarrollar un hábito hay que estar entre 30 y 40 días. Pero hábitos buenos son los que Dios nos pide que desarrollemos. Y el aprender a ver el medio vaso lleno en vez de ver el medio vaso que falta, es algo que también debemos aprender. Porque en la sociedad nos enseñan a que tenés que ser una persona exitosa, tenés que tener una profesión, o tenés que tener, o ser algún deportista muy famoso, o tener fama, o tener dinero, o tener y tener. Y la vida no es tener y tener. Porque lejos de la mano de Dios, ¿cuánto vamos a lograr? ¿Cuántos famosos hay? ¿Cuántos Messis hay? ¿Cuántos deportistas de mucha elite? No todos podemos lograr por diferentes situaciones. Yo les puedo contar por mi caso. Si bien estudié una profesión, me recibí, empecé a trabajar, mi esposo también profesional, pero después, por el trabajo de mi esposo, yo tuve que dejar mi profesión. Seguí dando clases, seguí preparando alumnos, pero mi profesión la tuve que relegar. Y había un esposo y había hijos. Y entonces Dios me dice sabiamente, como me dijo mi mamá, vos elegiste casarte, elegiste tener hijos. ¿Qué vas a hacer? ¿Tu profesión o la familia? ¿Qué está primero? La familia. Por supuesto que elegí la familia. Y entonces decidí seguir con la familia y hoy doy gracias a Dios que pude decidir y decidir bien. Acompañar a mi esposo, estar con mis hijos y aprovechamos
Y en todos los viajes, cada lugar que nos mandaba dentro de nuestro país y fuera del país, a viajar, a conocer y a disfrutar. No siempre uno puede lograr los sueños que uno tiene, pero hay veces que sí que se pueden. Si mi esposo hubiera estado permanente en un lugar, yo hubiera podido desarrollar mi profesión. Pero había una profesión más hermosa que la de esposa y la de ser mamá y lo mejor posible tomados de la mano de Dios. Las bendiciones de la vida en la iglesia. Y la iglesia es una familia. Somos una familia que entre todos nos acompañamos. Pero mire qué dice Malaquías 3, del 16 al 17. Y dice así: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Dios acá está diciendo en su palabra, primero está diciendo que aquellos que temen a Jehová, no está hablando de temor, de miedo o de horror o de terror, sino de respeto, de obediencia y de reverencia a Dios. Está hablando de eso y dice que Dios escuchó a sus hijos que estaban hablando entre sí y que se hablaban palabras buenas. Y dice, y los escuchó y oyó. Y dice que escribió memorias de ellos. Así que Dios escribe lo que nosotros nos hablamos entre nosotros, cómo nos ayudamos, cómo nos acompañamos. Dios está escuchando y está escribiendo memorias. Pero también hay algo más que dice Dios. Está hablando de que su pueblo es un especial tesoro. Dice, y que él hay una clara distinción entre aquellos que sirven a Dios y aquellos que le rechazan. El hacer la voluntad de Dios es muy importante, porque Dios está atento y está mirando lo que cada uno estamos haciendo. Dice, y en el día, aparte, dice, en el día en que Dios castigue la maldad en el mundo, dice que el pueblo de Dios, que es su especial tesoro, será preservado. Ese especial tesoro de Dios será cuidado. Dice, como así el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Dios a sus hijos les perdona, los protege y los ama. Y seguimos adelante. ¿Qué dice Isaías 49, 16? Miren qué cosas lindas lo que la palabra de Dios dice. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Y Dios nos dice que en la palma de su mano, o sea, en la palma de sus manos están nuestros nombres escritos. Los nombres de aquellos que han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Qué dice la Biblia, la palabra de Dios? Ahí en Romanos 10, vamos a ir a Romanos 10, del 9 en adelante. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Miren, y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quiénes son los que confiesan con la boca para salvación? Aquellos que han creído, aquellos que creen que Jesús nació de María Virgen, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue muerto, sepultado, que está a la diestra del Padre, que fue a preparar un lugar para nosotros. Pero yo tengo que querer ese lugar. Jesús dijo que Él fue a preparar un lugar para nosotros. Pero ¿qué dice lo que recién leímos? Que yo debo pedírselo. Entonces yo debo, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué tengo que hacer? Pedirle perdón.
Señor, perdona mis pecados. Ayúdame a vivir tomada de tu mano. Escribe mi nombre en el libro de la vida y acepto el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Creo que Él murió en la cruz del Calvario. Creo que Él resucitó, que está a tu diestra sentado y que fue a preparar un lugar para mí. Y yo quiero ese lugar. Ayúdame. Y al Espíritu Santo pedirle, ayúdame a entender tu palabra. Esos son aquellos que aceptan a Jesús. Aquellos que reconocen que son pecadores, son los que son llamados hijos de Dios. Esos son los hijos de Dios. ¿Y qué dice Primera de Tesalonicenses? Vamos a Primera de Tesalonicenses 4:18. Como hablábamos que Dios tiene esculpido en su mano, tiene escritos nuestros nombres, aquellos que le hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. Y que dijo que tiene memorias escritas de aquellos que nos estamos hablando y ayudando los unos a los otros, acompañando, sosteniendo. ¿Qué dice Filipenses 4:18? Primera Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentarse, a seguir adelante, como familia que somos en la iglesia, el alentarnos, el ayudarnos, el acompañarnos, el sostenernos. ¿Y qué dice también en Tesalonicenses 5:11? Dice, por lo cual animaos los unos a los otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Seguid haciéndolo, así como lo hacéis. Seguí edificando, seguí ayudando, seguí conteniendo. Cada uno entre nosotros los hermanos en la iglesia. ¿Qué dice Hebreos 3? Bien, vamos a Hebreos 3, 12 y 13. Y dice así, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea que estemos atentos, miremos que no haya en ninguno de nosotros corazón malo, que no hagamos mal, que no hagamos daño, sino que entre nosotros y entre lo que dependa de nosotros, siempre hacer el bien, siempre dar lo mejor, siempre buscar las cosas buenas, ayudarnos. Y también nos dice que nos exhortemos. Cuando nos exhortemos no está diciendo que nos retemos los unos a los otros. No, con amor, con paciencia, con benignidad, el estar viendo si hay alguien que está pasando un mal momento o que está en un momento difícil o que de pronto puede caer en pecado o que puede hacer algo incorrecto. Con amor corregirlo, con amor decirle, mira, esto no te conviene o esto está mal. Que Dios nos ayude y nos dé palabras siempre de sabiduría, siempre con amor, con paciencia los unos a los otros, como dice Dios en su palabra, tratándose con amor. Y también nos dice, como allí dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea que podemos caer, no creernos que estamos firmes, porque podemos caer. Y el ayudarnos y el acompañarnos y el sostenernos los unos a los otros es muy importante. Y vamos a seguir adelante con el crecimiento. Como estamos viendo, seguimos con Efesios 4, del 11 al 16, que vamos a estar hablando crecer dentro del cuerpo, o sea, crecer dentro de nuestra iglesia. Y dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unidos entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Acá la palabra de Dios está hablando de la iglesia como un cuerpo, donde todo un cuerpo bien cimentado, bien organizado, funciona correctamente. Y entonces está diciendo que en la iglesia, a la iglesia Dios constituyó a unos que van a ser apóstoles, profetas, otros evangelistas, otros pastores, otros maestros. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, ¿sí? A fin de perfeccionar a los hijos de Dios, de enseñarnos los unos a los otros. Y sabemos que la iglesia está compuesta por diferentes personas. Y todos también con talentos diferentes, con dones espirituales diferentes y también todos con tareas diferentes. A veces podemos tener tareas parecidas, pero no iguales. Y a pesar de ser tan diferentes, es importante estar unidos en Cristo Jesús, unidos a través de Él para trabajar juntos. Y también hay un dicho que dice, un cristiano sabe estar en paz consigo mismo, sabe estar en paz con Dios y en tanto de lo que Él dependa, sabe estar en paz con todos los que lo rodean. Esto es importantísimo. Es importante lograr tener paz con uno, tener paz con Dios y estar en paz con todo lo que nos rodea. Eso es algo que también debemos aprender y también intentar lograrlo y trabajar para lograr eso, porque eso también es lo que Dios nos está pidiendo. Así como nos decía que Él escribe las memorias de lo que nosotros decimos entre nosotros, también de lo que hacemos entre nosotros. Y está diciendo que Él, para perfeccionar a los santos, para que los hijos de Dios juntos crezcan en amor. Y estos son los beneficios que trae trabajar juntos en la iglesia. Estos son los beneficios que trae y disfrutar juntos en la iglesia. Y también está hablando que es el lugar donde los cristianos nos preparamos para trabajar en la obra de Dios, en ayudarnos unos a otros, en adorar juntos a Dios. Porque qué hermoso, estamos extrañando el estar juntos, el estar en el templo, adorando a Dios todos juntos. Pero bueno, es un tiempo en el cual nos toca pasar diferente y por este medio nos estamos comunicando. Y ahora nuestros hogares pasa a ser el templo, donde nos reunimos, donde nos encontramos, donde compartimos las enseñanzas de la palabra de Dios, donde juntos estamos aprendiendo. Pero miren que también dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es en Cristo Jesús. Está diciendo que nos digamos la verdad los unos a los otros. Así como anteriormente hablábamos de no tener un corazón malo, sino un corazón que sea agradecido a Dios y un corazón que siempre piense en hacer lo bueno, que desee hacer lo bueno. Acá está diciendo que también nos tenemos que decir la verdad entre todos. Y a todo el mundo hay que decirle la verdad. Todo ser humano necesita saber la verdad, oír acerca de la verdad. Decir que todos somos pecadores, por ejemplo, como dice Romanos 3:23.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También necesitamos recibir la palabra de Dios, que es el que nos dice que nos perdona. ¿Quién nos perdona? Dios. ¿A través de quién? A través de Jesucristo, del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Porque allí, en Primera de Juan, Primera de Juan 1:9, mire que nos dice la palabra de Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Entonces, eso también es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Tenemos a Jesucristo, que ha pagado por nosotros y que nos dice que nos perdona. Pero nosotros debemos pedir perdón y obtener la salvación por medio de Él. Y también que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Eso es lo mejor. ¿Qué dice Romanos 13:2? Porque estamos hablando de que tenemos autoridades en nuestra iglesia, tenemos líderes en nuestra iglesia, el pastor, los líderes, las personas que nos preparan, como hay un instituto bíblico donde también se aprende. Van a estudiar allí a nivel universitario, o sea, a nivel terciario. Tienen que tener la escuela secundaria para poder entrar al instituto bíblico, para poder aprender. Vamos a estar viendo la cuarta etapa, que es la bendición, que es honrar a los padres. ¿Y qué nos dice Marcos 7, del 9 al 13? Y dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, hasta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, invalidando, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Acá Jesús le está hablando directamente a los fariseos, porque lo que hicieron los fariseos crearon una ley diciendo que tenían que ofrendar, llevar la ofrenda al templo sí o sí, y que dijeran a sus padres, mira, nosotros llevamos, ya con llevar la ofrenda a Dios al templo, no tenemos por qué la necesidad de ayudarlos a ustedes. Eso era lo que estaban enseñando los fariseos a los hijos de Dios. Los hijos de Dios estaban haciendo eso que no estaba bien. Y Dios les dice, no deben enseñar esas cosas. Eso está mal. Hay que cuidar de los padres. Hay que hacer las cosas como Dios está mandando. ¿Cuál es la responsabilidad del creyente en cuanto al cuidado de los padres? Miren qué dice Éxodo 20:12. Desde el comienzo de la Biblia, casi desde el comienzo, allá al principio, cuando Dios dio los 10 mandamientos, ¿qué dijo? En Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, el mandamiento número 5, honrar al padre y a la madre, que es respetar y cuidar de ellos. Pero miren, ¿qué les decía Pablo a Timoteo que enseñara? Vamos a primera de Timoteo 5:4. ¿Qué dice? Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios.
Acá estamos viendo que Pablo le está diciendo a Timoteo, enseñá lo que la palabra de Dios dice. Dios dice que hay que cuidar de los padres, que hay que respetarlos, y aquellos que tengan o una viuda o un viudo o unos padres que están en necesidad, hay que ayudarlos, hay que acompañarlos, hay que sostener a la familia. Pero y en este tiempo más que nunca, este tiempo que es tan difícil, con todas las cosas que están pasando, con lo que estamos viviendo con la cuarentena tan larga, los hijos tienen que estar cuidando y viendo y velando por sus padres, porque es un momento muy difícil. Y las personas mayores, en este momento de encierro, de no estar con la familia, no la está pasando bien. Entonces, qué importante es velar por sus padres. Yo gracias a Dios puedo dar, gracias a Dios porque mis hijos están atentos y mis nietos también. Y soy viuda, pero ellos están muy atentos y están siempre pendientes de mí. Y eso es lo que Dios quiere. Y yo también en mi tiempo estuve atendiendo y cuidando tanto de mis padres como de mis suegros. Y Dios da paz cuando uno hace las cosas bien. Cuando no los tenés, das gracias a Dios que pudiste hacer todo lo que uno pudo por ellos. Y que es importante hacerlo. Y Dios nos está pidiendo que cuidemos de nuestros padres. ¿Y qué dice Primera de Timoteo 5:8? Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Miren lo que la palabra de Dios está diciendo, que somos peor que un incrédulo si no cuidamos y velamos por nuestra familia. Yo doy gracias a Dios que Dios me enseñó de temprana edad esto y que pude ponerlo en práctica con mis padres y mis suegros y acompañarlos y cuidarlos y proveerles cuando tuvieron necesidad. Eso es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Cumplir siempre la palabra de Dios. Miren, ¿qué dice Proverbios 23-22? Vamos a Proverbios 23-22 y dice así, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. O sea, oye a tu padre y no menosprecies a tu madre, ni a tu padre tampoco, a nadie. Pero hay algo más. Miren, vamos a Efesios 6. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Efesios 6, versículos 2 y 3? Pero desde el principio, Efesios 6, 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. O sea, Dios ve que es justo y que a Él le agrada que seamos obedientes a nuestros padres. Y sigue diciendo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto es lo que Dios nos pide. Dios los bendiga, los acompañe, los sostenga y les vaya bien en todo. Un beso grande, muchas bendiciones para todos.